la preocupación internacional por la escalada de tensiones entre el Líbano, Arabia Saudita e Irán, sobre todo después de la salida del gobierno del premier libanés Saad Hariri, quien renunció desde Riad diciendo que corría peligro su vida y denunciando además la interferencia de Irán en su país y del Hezbollah. El Hezbollah ayer pidió que Hariri volviera, dijo que lo de Arabia Saudita es una declaración de guerra porque dijo que lo tienen detenido a Hariri en Arabia. Vemos un informe y lo analizamos con un invitado especial. La sorpresiva renuncia del primer ministro libanés, Saad Hariri, es el síntoma de una nueva crisis política en este pequeño pero determinante país de Medio Oriente, con ramificaciones que alcanzan a dos poderosos actores regionales fuertemente enfrentados, Arabia Saudita e Irán. Hariri es hijo del también ex primer ministro Rafik Hariri, asesinado en febrero de 2005 cuando ya había abandonado el gobierno mediante un poderoso coche bomba que explotó al paso de su caravana, matando también a otras 22 personas. Un tribunal especial de las Naciones Unidas señaló al gobierno sirio como responsable del atentado. En tanto, investigaciones periodísticas lo atribuyeron a Hezbollah. Esta organización, por su parte, acusó del hecho a los servicios secretos israelíes para forzar a Siria a retirar las fuerzas militares que en ese momento tenía destacadas en el Líbano y disminuir su influencia en ese país. La retirada siria de los más de 14.000 soldados y agentes de inteligencia sirios acantonados en el Líbano efectivamente ocurrió tras el asesinato de Hariri, junto con la caída del gobierno pro-sirio de Omar Karami en el marco de la denominada Revolución de los Cedros. Saad Hariri es la figura política más importante de la Alianza 14 de Marzo, una coalición política caracterizada por su oposición a la injerencia siria en el Líbano. Este grupo se opone a otra coalición, la Alianza 8 de Marzo, que incluye a varios partidos libaneses, entre ellos a Hezbollah. Los nombres de ambas agrupaciones rivales están relacionados con fechas de manifestaciones rivales de la Revolución de los Cedros. Hariri, elegido primer ministro en diciembre de 2016, no llegó a completar un año de gobierno. Anunció su renuncia mediante una declaración televisada desde Arabia Saudita, alegando que temía ser asesinado como su padre y acusando tanto a Hezbollah como a Irán. أنهم خاسرون في تدخلاتهم في شؤون الأمة العربية وسوف تنهض أمتنا كما فعلت في السابق وستقطع الأيادي التي تمتد إليها بالسوء وكما ردت عليكم في البحرين واليمن فسترد عليكم في كل أجزاء من أجزاء أمتنا الغالية وسيرتد الشر إلى أهله. Irán negó esas acusaciones y atribuyó la renuncia de Hariri a un plan urdido por sus enemigos regionales, Israel y Arabia Saudita, con apoyo de Estados Unidos. En tanto, Hezbollah acusó a los saudíes de mantener a Hariri como rehén y obligarlo a renunciar para desestabilizar al Líbano. إن النظام السعودي الذي يعاني اليوم من أزمة داخلية حادة ومن إخفاقات خارجية كبرى مطالب بأن ينأى بأزماته عن لبنان وأن يوقف تدخله في شؤونه الداخلية كما هو مطالب بوقف عدوانه على دول المنطقة وشعوبها والكف عن التدخل في شؤونها وخياراتها. Todo indica que Arabia Saudita e Irán están librando una suerte de guerra por delegación, por el momento diplomática y verbal, utilizando al Líbano como escenario. La rivalidad entre ambos países tiene como trasfondo religioso el enfrentamiento entre dos ramas del Islam. Arabia Saudita es predominantemente sunita, en tanto Irán es chiita, como el movimiento libanés Hezbollah, al que respalda Teherán. عن المضمون وأهمية الوضع الحالي في المنطقة والوضع الخاص في لبنان وما تتعرض له المملكة العربية السعودية من عدوان على أيدي حزب الشيطان اللبناني وتم إطلاع على كافة تفاصيل الأمور. Pero también razones económicas asociadas al petróleo y políticas vinculadas a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos e Israel. El Líbano debe ahora encontrar un candidato que se haga cargo provisionalmente del gobierno y que, tal como establece la Constitución libanesa, debe ser sunita.
La crisis es altamente volátil y trasciende las fronteras del Líbano. El riesgo es un nuevo conflicto en Medio Oriente entre dos potencias con la capacidad de librar una guerra que se proyectaría inevitablemente a toda la región. Dijimos que íbamos a analizar este tema, que es un tema que está generando realmente inquietud internacional, con un especialista, un invitado especial. Está con nosotros Ezequiel Coppel, periodista y especialista justamente en los temas de Oriente Medio. Gracias por estar con nosotros una vez más. Y decíamos que hay preocupación, y si uno se pone a analizar, efectivamente, digamos, la tiranteza entre Arabia e Irán por la cuestión geopolítica, geoestratégica, por el dominio de la región, ya estaba. Pero ahora que el Líbano aparezca casi como un rehén de esta situación o de esta guerra por aproximación, resulta, digamos, aún más inquietante todavía, sobre todo porque empiezan las denuncias acerca de que estarían insistiéndole a Israel para que inicie una nueva guerra con el Líbano. ¿Cómo ves este panorama? Yo creo que Israel no va a ir a la guerra con el Hezbollah o con el Líbano porque se lo pida a Arabia Saudita. Creo que el que piensa eso no conoce lo que es la política israelí. A la vez que Arabia Saudita también quiere presionar al ejército libanés para que vaya a la guerra con Israel o que lo provoque, tampoco no tiene asidero, porque el ejército libanés, el ejército local, no hablo del Hezbollah, hablo del ejército central, es prácticamente inexistente. Reciben mucha Arabia Saudita, pero es prácticamente inexistente. Yo creo que pensar que Israel le va a hacer los mandados a Arabia Saudita, que aunque coinciden en muchos puntos, es desconocer lo que es la política israelí. Una cosa que es siempre interesante de ver es cómo está formado el tema del gobierno en el Líbano, justamente para mantener una cuestión de equilibrio religiosa, que en realidad hoy ya no es tan equilibrada, porque cuando eso se instauró, había una mayoría cristiana que hoy no es. Hoy, más poder, los maronitas tenían muchísimo más poder. Exacto, y hoy son apenas, digamos, no es apenas, son muchos, son el 40%, ya no es la mayoría, porque está dividido quién es el presidente, de dónde es la extracción del primer ministro y del vocero del Parlamento. ¿Vos creés que hay algo en donde tendrían que rever esa situación y que está influyendo? Sí, yo creo que, por ejemplo, depende cuál sea el actor. Si nosotros hablamos del Hezbollah, el Hezbollah, por supuesto, quiere una persona, un voto. Quiere que sea diferente la distribución del poder. El tema de cuál es el actor que vamos a hablar. Si hablamos de los maronitas, por supuesto, no van a querer poder. Si recordamos la guerra civil libanesa, los que perdieron la mayor cantidad de poder son los maronitas, por supuesto. Ahora, para mí es interesante pensar qué es lo que quiere Arabia Saudita. Arabia Saudita me parece que no sabe muy bien lo que quiere. Si uno piensa, lo que hizo fue agarró al primer ministro que respondía más o menos a sus dictados y prácticamente los secuestró en Arabia Saudita y le dijo, miren, así aprendan Hezbollah. Es lo mismo como si el Irán hubiera agarrado a Nasrallah, lo hubiera llevado a Irán y hubiera dicho, aprenda Arabia Saudita. ¿No se entiende, decís? Es una locura. A mí me parece que son reacciones más intempestivas que como una estrategia clara a donde quiera ir. ¿Pero vos decís que le dictaron a Hariri lo que tenía que decir? Yo creo que no está muy claro, yo creo que se lo presionó, yo creo que a Hariri no le quedó otra. Yo creo que todavía está por verse realmente si está secuestrado o no. Muchos dicen, ¿cómo va a estar secuestrado si es ciudadano saudí? Otros dicen, sí, está secuestrado porque es ciudadano saudí. Lo que sí está claro que cuando Hariri bajó del avión, lo esperó la policía, lo esperaron carros armados. Si no fue un secuestro, puede ser una... Se parece mucho. Se parece mucho. ¿Y qué pensás? ¿Estuviste leyendo algo en relación a lo que fue ese viaje rarísimo y sorpresivo de Macron? Sí, recordemos que el Líbano siempre fue el proyecto de Francia. Claro. Desde el principio del siglo, cuando se volvió a armar el mapa de Medio Oriente, siempre fue el proyecto cristiano de Francia. De alguna manera, si uno recuerda la anterior guerra del Líbano e Israel, Francia fue uno de los que más se quiso meter para tratar de separar a las partes en conflicto. Ahora, las declaraciones de Macron son un poco confusas también. En un momento dijo como que estaba libre y ahora está diciendo como que no está libre. Yo creo que está todo en movimiento y me parece que están tratando... Nadie quiere hablar de más, Nadie quiere hablar de más porque todavía nadie sabe a dónde va. ¿Qué es lo que quiere Arabia Saudita? Arabia Saudita no deja nada claro lo que quiere. ¿Qué pide? Pide que haya otra distribución de poder, que haya otro presidente, que haya otro primer ministro. Ahora parece que el primer ministro también puede ser el hermano de Hariri, alguien un poquitito más fuerte con el Hezbollah. Ahora, presionar más al Hezbollah va a traer que el Líbano mire más a Arabia Saudita. Yo hablé con compañeros que están en el Líbano, están en Beirut, y me dijeron, la verdad que la población está viendo esto como una afrenta a Arabia Saudita hacia nosotros. Es decir, con lo cual no sería ningún beneficio. No tiene ningún beneficio. Y recordemos, aparte de Arabia Saudita, en la región lo que está haciendo. Claro. Todo le está saliendo mal, por decirlo. En Yemen
quiso presionar al gobierno, quiso atacar a los hutis, la verdad que es una catástrofe humanitaria. En Qatar está el bloqueo contra Qatar y la verdad que Qatar se está acercando más a Irán. Ahora esto del Líbano, la todo verdad, muy errático. Todo muy errático. Te pregunta Jorge. Igualmente, bueno, el presidente del Líbano, Michel Aoun, todavía no ha aceptado la renuncia. Espera que regrese Hariri a Beirut. Este es un punto. Pero el otro punto es tanta coincidencia en poco tiempo y sobre todo en Arabia Saudita. El ataque de los hutis contra el aeropuerto de Riad, primera vez que llegan a la capital, sí, que llegan a Riad justamente, los hutis auspiciados por Irán, 1. 2, la purga que ha emprendido Mohammed bin Salman, que es el príncipe heredero elegido por su padre, 32 años, con su visión 2030, es decir, ese cambio revolucionario que quiere producir en Arabia, inclusive con la venta de parte de la petrolera estatal, algo que desde 1932 que gobierna la Casa Saud no se había visto ni parecía que se iba a ver. Y 3, esta decisión de Hariri, o esta decisión, digamos, impuesta a Hariri desde allí, y estamos hablando ya de 2 países, Yemen, proxy wars, es decir, guerras por delegación, Yemen, donde están combatiendo milicias, en un caso una coalición armada por Arabia Saudita contra los hutis, auspiciados por Irán, y en el otro caso es prácticamente una guerra por delegación entre Hezbollah, Bayar al-Assad, que está también ahí, auspiciado o amparado por Irán, y lo que queda del gobierno del Líbano. Vos decís, es muy difícil una guerra, pero evidentemente cada vez se ve más el enfrentamiento y cada vez se ve menos la guerra por delegación. Ya parece una guerra abierta frente a frente. Sí, que claramente lo que está pasando es como lo que vos nombrás, está pasando en otros escenarios. El problema es, yo creo, que ninguno de los dos quiere pelear esa guerra frente a frente, tienen mucho que perder los dos. De alguna manera es un escenario parecido a lo que está pasando con Hezbollah e Israel. Israel ataca al Hezbollah en Siria, pero Israel no quiere atacar al Hezbollah en el Líbano. Primero porque no está dispuesto también a pagar en su suelo lo que sería una guerra en este momento, donde el Hezbollah tiene muchísimas armas, pero tampoco el Hezbollah quiere pelear esta guerra contra Israel, porque Hezbollah se está sentando mucho en Siria. La verdad que pelear esta guerra contra Israel sería debilitarlo cuando ellos tienen otro proyecto. Y todo es como decís, bajo un marco grande, donde hay un rediseño del mapa de Medio Oriente, donde Irán está avanzando. Lo que todos pensamos que en un momento fue exagerado. Yo escribí mucho sobre esto y en un momento dije, ¿no estaré exagerando un poco que Irán está avanzando desde el oeste hasta el este? Empezamos a ver. La BBC ayer publicó que Irán está construyendo una base en Siria. Escuchamos a las milicias iraquíes diciendo que van a permitir usar el espacio aéreo de Irán hasta el Líbano. La verdad que todo lo que uno pensaba que era una exageración se termina materializando. Bueno, hay quienes sostienen que el objetivo es desarmar a Hezbollah, en todo caso, dado el enorme poder y el crecimiento nuevamente que ha tenido después de su debilidad en años anteriores y con la guerra del Estado Islámico ahora este resurgir. Que es casi imposible, porque ya pasó eso, ya lo vimos en el 2006 después de la guerra contra Israel. Los pedidos no son claros, entonces armar es como algo grande que no se puede agarrar. A mí me interesó ese punto en donde vos decís que no existe una coincidencia por la cual Israel va a aprovechar esta embestida de Arabia Saudita para hacer su propia jugada contra Hezbollah e Irán. Pero los saudíes, tienen una estrategia, que es el ahogo financiero del Líbano. 400.000 trabajadores del Líbano envían sus remesas desde Arabia Saudita a su país y es una necesidad importante. Un 20% de la economía depende de esto. Y a su vez, exacto, y están apoyados los bancos del Líbano en los dineros saudíes. ¿Cómo más se puede avanzar? Porque yo también creo, como vos, que el escenario no es la guerra convencional o de Oriente Medio que hemos visto en el pasado, sino otras, y cómo ves este desarrollo, ¿no? Yo creo que si piensan ahogar el Líbano financieramente, va a jugar en las manos de Irán, porque hay otros actores esperando ese momento. Ya ha pasado, por ejemplo, no sé, recuerdo cuando Irán dejó de apoyar a Hamas, por decir, de forma monetaria, porque Hamas apoyó la rebelión contra Bashar al-Assad, hubo otros actores que rápidamente fueron a cubrir la plata que le faltaba a Hamas para actuar. Yo creo que eso se puede ser un disparo al pie de Arabia Saudita. Si piensa ahogar económicamente
al Líbano, recordemos que el Hezbollah tenía un resurgir enorme, ahora el presupuesto aumentó por primera vez, hay turismo nuevamente. Sí, y también ha cambiado un poco el Líbano. En otro momento, hace 10 años, el turismo del Líbano, que iba al Líbano, era mayoritariamente saudita, de países del Golfo. Ya no es igual. Yo estuve hace 2 años en Beirut, no es igual, ya es diferente la gente que va para ahí. Ahora, el Hezbollah está parado, tiene la legitimidad que no tiene ningún actor en el Líbano, nos guste o no. Tiene fuerza militar, tiene legitimidad política y tiene apoyo de la gente también, popular. Hay muchos chiitas, la población chiita aumentó mucho. Eso le falta a los sunitas y a los maronitas, donde no tienen ni el apoyo, no tienen ni fuerza militar, ni tienen el apoyo de la gente, porque los ideales están divididos. Ezequiel, planteabas, pensando en los actores externos, digamos, a esta situación, planteabas bien el tema de Arabia Saudita, que es un interrogante a qué está jugando, ¿no? Con Hariri, Yo tengo una teoría, familia, una pequeña teoría de lo que está jugando Mohammed bin Salman. A ver. Yo creo que quiere ser el nuevo Saddam Hussein. Yo sé que es una exageración, pero quiere ser como el protector de los sunitas. Si uno ve lo que está haciendo ahora, dice, todo le va a salir mal. Pero él apuesta a largo, no apuesta a corto, me parece. Y yo no creo que todo este tipo de purga que está pasando es para consolidar el poder. Para mí es después de haberlo consolidado el poder. Inclusive corriendo una pieza que prácticamente podría considerarse propia, como era Saad Hariri, una familia empresaria de la yo creo que no le fue... Que operaba justamente es como un castigo por no haber sido más papista que el Papa, me parece, de alguna manera. Pero son teorías. La pregunta a la cual iba yo es, ¿qué papel juega Estados Unidos? Porque hasta ahora lo que conocemos, declaraciones del secretario de Estado, Rex Tillerson, donde dice, pidió respetar a las instituciones, la integridad territorial de cada país. Francamente, no es para creerle demasiado que sea tan buena la intención, sabiendo además la relación que tiene Estados Unidos con Arabia Saudita. ¿Cómo lo ves en Estados Unidos, como yo creo que lo hablamos la otra vez que vine acá, se está yendo de la región. Y es muy paradójico que aparte el que más ha ayudado a Irán a desplegarse en la región ha sido Estados Unidos, cuando le sacó su mayor enemigo al este, como fueron los talibanes, y su mayor enemigo al oeste, como era Saddam Hussein. Ahora, lo que quiere Estados Unidos para mí es que Israel y Arabia Saudita les haga los mandados, le haga los mandados, de alguna manera. Como se está yendo de la región, no puede sostener sus ideas, su plan para la región, y está buscando que otros hagan sus mandados. Entonces también creo que es desconocer un poco la política israelí. Podrán ser aliados, pero Israel tampoco le va a hacer los mandados a Estados Unidos. A mí me parece que eso es clave, que Estados Unidos se va de la región, fue la persona que mantuvo el mapa o que mantuvo a los actores agarrados de una manera por mucho tiempo. Al no estar esa gran fuerza agarrando a esos actores, es todo volátil. Ahora hay otros actores que quieren entrar. Lo vemos a Rusia entrando con fuerza. Es muy interesante ver que Putin no dijo nada de esto. Y hace poco se acercó a Arabia Saudita y está cerca de Irán. Me parece que está esperando las gateras para ver qué hacer. Ezequiel, ¿por qué no nos repetís algo que empezaste a desarrollar al principio y que por ahí no terminé de entender o se puede profundizar más, que es por qué no crees que esto puede escalar hacia una guerra abierta entre Irán y Arabia Saudita? Jorge hablaba recién de cómo hay guerras por delegación en Medio Oriente. ¿Por qué crees que no puede terminar en un conflicto abierto? Primero, una guerra entre Arabia Saudita e Irán. ¿Qué haría Irán? ¿Bombardearía los lugares santos musulmanes en algún momento? ¿Se iría un cohete y pactaría en la Meca? No es cualquier cosa atacar a Arabia Saudita. ¿Y qué haría Arabia Saudita? ¿Le daría la excusa de vuelta con todo lo que es la idea de los chiitas perseguidos por la mayoría de los sunitas, de que los vuelven a atacar, que los vuelven a atacar en sus lugares santos? A mí me parece que no les conviene a ninguno de los dos. Irán tiene un plan claro, que realmente que atacar a Arabia Saudita sería parte de la excusa para unir a todos los sunitas del mundo contra ellos. Porque aparte, no digo que vayan todos los sunitas del mundo a defender a Arabia Saudita, pero se puede manipular mucho el tema de ser los protectores de los lugares santos. Recordemos lo que pasó en la Primera Guerra del Golfo, cuando Saddam Hussein puso sus tanques enfrente de la frontera de Arabia Saudita y cómo se formó una coalición de otra manera. Pero no es lo mismo. A mí me parece que les conviene a los dos pelear en otros lados que pelear directamente. Y no solamente a un actor, a los dos actores. Gracias por estar con nosotros una vez más. Nos ayudaste a pensar. Nos estamos yendo a un nuevo corte y volvemos. Estamos hasta las 2 de la tarde. Cuando regresemos, en instantes, separatismos en Europa. El País Vasco, Escocia, Irlanda del Norte, Córcega. El intento independentista de Cataluña puso en foco
a otras regiones del resto del continente que buscan separarse de sus gobiernos centrales y conquistar más autonomía. Y además, Paradise Papers. A 18 meses del escándalo mundial desatados por los Panama Papers, una nueva filtración de documentos revela cómo las grandes fortunas del mundo invierten su dinero en los países fiscales evadiendo controles e impuestos. Los detalles, como siempre, luego de la pausa. Ya volvemos.